Luke, hay algo que Obi-Wan jamás te dijo. ¿Qué? ¿Vas a decirme que eres mi padre? No, solo te recuerdo que ya va a comenzar Soñadores de Letras. ¿Ah? ¿Por Promo Estéreo? Sí, en Promosterio, donde la estrella eres tú. Soñadores de letras. Despertemos el talento literario que duerme en ti. La vida no es más que un instante que se va perpetuando en la muerte. Juan Rulfo. Muy buenas noches, estimados escuchas. Bienvenidos a su programa Soñadores de Letras. Yo soy Héctor Javier Oñate, Soñador H. Estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Estamos ubicados en la calle Tehuantepec, número 35, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Búsquenos como Orbe Promo, si gustan bajar la app. Esta se encuentra en la Play Store de Google. Gracias al equipo de producción, a Jorge, gracias a él este programa es posible. También gracias al programa La Fórmula de la Franquicia y su titular Jorge Valencia por cedernos cabina y micrófonos. Y por supuesto, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores Visorus, Sistema de Administración Empresarial. El día de hoy platicaremos un poco del gran escritor mexicano Juan Rulfo. Además, tendremos nuevamente la visita en cabina de nuestro excelente amigo, actor y cuentacuentos Itzigua Pescalera. En la música estamos escuchando el Magnificat de Claudio Monteverdi, un gran músico nacido en Cremona, el Ducado de Milán, el 15 de mayo de 1567, compositor, cantante, violagambista, director de coro y sacerdote italiano. Tenía un drama musical llamado La Fábula de Orfeo que se estrenó en 1607 y se considera la primera ópera de la historia. Su segunda ópera, llamada La Ariana, prácticamente toda su música se ha perdido, se sabe que existió. Fue maestro de capilla de la Basílica de San Marcos y su obra prácticamente marca el final del Renacimiento y el inicio del Barroco. Y sí, buena parte de su música pues está perdida, tristemente. En las efemérides, un 12 de mayo de 1895 nace Jiddu Krishnamurti, filósofo, escritor y orador indio, siempre de materia filosófica y espiritual. Recibió la Medalla de la Paz de la ONU en 1984, su obra más conocida, La Libertad Primera y Última. 12 de mayo de 1921 nace Farley Mowat, escritor, biólogo canadiense, su obra más conocida, The Never Cry Wolf. Esta novela la hizo Walt Disney película. En México se llamó Los Lobos No Lloran. Una excelente película en los 70 o en los 80. Bueno, si puedan, véanla, excelente. 13 de mayo de 1907 nace Daphne du Maurier, escritora británica, de las más famosas del siglo XX. Su libro más exitoso es Rebeca, pero también son muy conocidos La Posada de Jamaica y Los Pájaros. Los tres libros, Alfred Hitchcock los hizo película. Un 14 de mayo de 1869 nace Concha Espina, una gran escritora española, su obra más conocida, La Esfinge Maragata. 15 de mayo de 1856 nace Frank Baum,
un gran escritor estadounidense de libros para niños, su cuento más popular, El maravilloso mago de Oz. 15 de mayo de 1890 nace Catherine Ann Porter, una gran escritora estadounidense, su obra más conocida, La nave de los locos. Tanto esta escritora, Catherine Ann Porter, como Concha Espina, se dice que fue nominada al Premio Nobel de Literatura 3 veces, pero nunca se lo ganaron. 15 de mayo de 1950 nace Anna Rossetti, una gran poetisa y novelista italo-española. Tiene novelas eróticas, una que se llama Alevosías, pero también tiene literatura infantil, Un baúl lleno de piratas. 16 de mayo de 1918 nace Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo, un gran escritor, guionista y fotógrafo mexicano. Nació en Apulco, Jalisco. Su obra representa muchos escenarios rurales, revolucionarios, cristeros. Sin duda es uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. Él pertenece al movimiento del realismo mágico, incluso algunos dicen que es el padre del realismo mágico. Alguna vez le pregunté a una persona que, ¿qué era el realismo mágico, no? Y me dice, pues es cuando la magia y lo sobrenatural se toman como algo ordinario. Yo le dije, bueno, pero la magia y lo sobrenatural es ordinario, ¿no? Bueno, es ordinario para nosotros, si van a un pueblo mágico, cualquier lugar, tanto la magia como lo sobrenatural es algo ordinario, ¿no? O sea, es algo muy mexicano, ¿no? Fíjate nada más, que es una de las cosas que se vive en el ámbito rural. Sí. El urbano es frío, distante, es muy inmediato. Pero en el ámbito rural se habla de aparecidos, de nahuales, claro, de brujas, de hechizadas, de lugares que están tocados por la magia, para bien o para mal. Y se convive todos los días y se da por hecho de su existencia. Y es algo ordinario, claro. Las ánimas del purgatorio, hay que estarle rezando. Las ánimas para que no sufran, para que no penen. O... me acordé de un chiste pícaro. No sé si se pueda por la hora. Échalo. Eso de llega la Escolapia aprovechando hoy es Día del Maestro. Felicidades y bendiciones para maestros, maestras, profesores, profesoras, preceptores. Maravillosas. Gente. Alguna... así como para agarrarla a cascorrones, pero muchos verdaderamente mi gratitud. Pero decía una niña como con la que yo contacté en mi infancia, mi primera noviecita allá en Morelia, que estudiaba en el colegio Vasco de Quiroga o Salesiano, de esos Valladolid, esos donde se estila el cuellito blanco y la faldita y siempre van muy pipirisnais, ¿no? En cambio los desarrapados rasposos de la primaria pública, ¿no? Y bueno, digo que una niña de estas de colegio de monjas llega con la mamá y con el papá, les da un beso y dice, ay, ¿cómo te fue? Bien, nada más que tengo una duda. Oigan, papás, papi, mami, ¿qué es pene? Híjole, no, sudan frío, se les van los colores, se les llegan los colores, se ponen rojos, colorados, tricolores, abanderados, cuadriculados, y se ven, no saben qué decir. Finalmente, haciendo un ejercicio de madurez, tratan de explicarle suavemente lo que es pene. Y de repente se quedan pensando, oye, ¿y por qué la pregunta? Ah, es que me dijo la Madre Superiora que recemos por el alma de doña Rosita para que no pene.
Siempre de malpensados adultos, ni hablar. Decía una psicóloga, primero pregúntales por qué la pregunta, ya luego ya lo explicas. Claro. Ajá. Bueno, terminando con Pedro Páramo, escribió una sola novela, Juan Rulfo, escribió una sola novela, Pedro Páramo. De esta novela, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez hablaron maravillas. También escribió El Llano en Llamas, que son cuentos que ya había publicado alguna revista, y El Gallo de Oro, que fue un guión cinematográfico que posteriormente se novelizó. Y con eso tuvo para pasar a la fama. Sí, aunque yo no sé qué onda con Don Juan. A mí me desconcierta tremendamente. Porque así como es, precisamente él mismo es el realismo mágico con patas. Es un fantasma. Sí, es un fantasma claro. en su existencia, de un mutismo increíble. Es un fantasma, es un alma en pena. Es una persona que de repente aparece y desaparece en la propia creatividad de su genio para después desaparecer en una oficina, en un instituto, vendiendo neumáticos, etcétera. Sí. O en los propios vapores de su galopante alcoholismo. Desaparece, aparece y es fabuloso lo que escribe, pero tan lleno de una tristura, como dijeran allá. ¿Y será que casi todos estamos igual aquí en Comala? Yo siento que sí. Fíjate que los pueblos del centro del país y sobre todo la parte la parte lacustre de Michoacán, la parte de Jalisco, Guanajuato, son como me encanta la palabra, tal vez sea incorrecta, pero me gusta mucho cuando la escuché de labios de un campesino, de una tristura, de una melancolía, de una cosa que se queda uno como medio filosofando en la nada, viendo hacia esos paisajes, sobre todo cuando hay resequedad. Y Juan Rulfo habla mucho de esos paisajes resecos. Pero no en las ciudades, como dijiste. No, en las zonas rurales. En las zonas rurales. Sí. Esa evocación, incluso de la resequedad ideológica que había en la época de la Guerra de los Cristeros. De la Guerra Cristera era una resequedad ideológica. Sí, y todavía se siente. Sí. No hace más de 15 años, por azar del destino, yo estuve un fin de semana en Pénjamo, en las afueras de Pénjamo, y eso se vivía. O sea, sí, la familia campesina con la que estuve, muy, muy unidos, y el trabajo en el campo, híjole, qué bruto, trabajo de campo pesadísimo. Yo 3 horas los acompañé y yo ya no podía, nada más se reían de mí, ¿no? Escuincle de ciudad, ¿no? Pero bueno, pero sí se nota eso que dices, la tristura, el término. La tristura. Aparte, no sé si han convivido nuestros radioescuchas. Ay, nuestros, ya me estoy apuntando. Ya, no. El agregado tú ya eres de casa, mínimo va a estar aquí una vez al mes para contarnos. Sí, yo ya estoy pensando dónde voy a poner mi cheslón. Pero lo que les quiero decir es, ese ambiente que se vive en el campo es muy propio de la zona del centro del país. Yo por cuestiones de salud mental, básicamente, salud mental, me dediqué a vivir casi un año en el rancho de mi familia, un rancho que adquirieron entre unos tíos y mi papá. A la muerte de ellos, pues tuvimos que heredar el rancho. El trabajo. Entonces, y
el trabajo físico así puro y duro, los peones con su dirigente y toda la cosa. Pero yo decía, voy a recuperarme, voy a estar aquí, voy a estar presente, y además decía mi mamá, que sepan que eres uno de los patrones, así que no a estar ahí nada más señalando con el dedo, sino a dar el ejemplo, a estar cuidadoso y demás. Cuando llega el momento en la noche, en la que todo llega a la oscuridad, los ruidos cambian, los sonidos del campo varían, claro. Ya se acalla el ruido de los perros, por allá se escuchan con otros tonos, el viento se apacigua después de las 6 de la tarde, que sopla duro y luego se apacigua. No sé si han probado ustedes apagar la fregada lámpara cuando se camina entre el bosque. Yo sí. ¿Verdad que es una cosa singular? Y es muy diferente cuando hay luna y cuando no hay luz de luna. Había una luna que le llamaban luna azul, que la más grande allá en el 2011 era una luna que de veras alumbraba, tremendamente hermosa. Pero cambia. Entonces, esa imagen mágica en la que sí se da lugar para que aparezcan fantasmas y duendes y demonios y santos, y que de repente hasta las propias vírgenes y no tan vírgenes se aparezcan en medio del campo, unas bullendo y otras pujando y otras es una cosa fabulosa, y la recoge muy bien Juan Rulfo, sí. Pero en un ambiente desértico, decadente, huérfano, como yo me sentía huérfano a la muerte de mi padre también. 2009 fue una de las cosas por la que estuve ahí, esa orfandad del campo, esa orfandad de la injusticia de la tierra mal repartida, como él consigna en Nos han dado la tierra. Sí. Pues por lo menos servirá para que correr caballos, pues ¿cuáles caballos? ¿No? Sí. Las cosas en las que el campo no tenemos la bendición del bosque, no tenemos la bendición de los árboles, de las milpas, no, sino se acerca la sequía, esa mirada que no se tropieza con nada más que con un peñón, con una piedra, pero no con una planta, no con un árbol, no con una sombra de frescura, no con un río, no, sino todo queda parejo, huérfano, sí. Escaso, sediento me refiero. Qué dura cosa. Ay, fregado Juan Rulfo, cómo nos deja dando vueltas en un tacón. Me encanta el maldito. Terminamos con las efemérides. 17 de mayo de 1889 nace Alfonso Reyes, gran poeta, ensayista y escritor mexicano. De sus obras más conocidas, Capítulos de la literatura española. Y un 18 de mayo de 1872 nace Bertrand Russell, matemático y filósofo, Premio Nobel de Literatura en 1950, su obra más conocida, Principia Mathematica. Y hablemos un poquito de la riqueza que nos da leer. La riqueza. De entrada, el adeudo que le tenemos a los maestros que nos enseñaron a leer, y también a los maestros que nos enseñaron a gozar la lectura. Yo sí quiero mencionar a mi maestro de literatura de primero de secundaria, José de Jesús Zelaya, que no lo he vuelto a ver, pero le debo tanto a esa persona, a ese maestro. De veras es una gloria. Hay que levantarles un monumento en nuestra memoria, ¿no? No supe lo afortunado que era de tener un maestro así, hasta muchos años después. Algo que afirmo y que les hablo mucho al respecto a los chicos cuando me dirijo a ellos haciendo pláticas de motivación a la lectura para secundarias sobre todo y para primaria alta, es que
actualmente ya se da por hecho e incluso se repulsa la idea de ir a la escuela, siendo que en una época no tan antigua, no creas, en la época en la que Juan Rulfo tenía apenas unos años de haber nacido, cuando empezaron las campañas de educación pública y las brigadas de educación y de lectura por todo el país. Se me fue el nombre del secretario de educación que impulsó esas... Desde Justo Sierra. Pero ya hacia la cuestión de, ya después del término de la revolución, Vasconcelos, ¿no? José Vasconcelos. Ajá, que hubo una enorme ocupación de llevar las letras hacia todos los puntos del país. Y había maestros brigadistas que iban con sus bártulos y que llegaban entregadamente y convencido y por convicción llegaban al último pueblo del país buscando que el analfabetismo, que era aproximadamente del 80% o más, se acabara. Y hubo grandes publicaciones y hubo enormes esfuerzos y hubo importantes educadores que después fueron muy notables investigadores después, ¿no? Yo conocí a uno, José Corona Núñez, que fue maestro rural allá en Michoacán, fue maestro rural, fue maestro de kinder, fue maestro de primaria, de secundaria, y luego fue un enorme investigador, de antropólogo, que hizo tuvo una bibliografía enorme de su autoría, maravillosa. Pero todos esos que tuvieron ese esfuerzo eran verdaderamente tenaces, sí. Tenaces. Y era, vaya, no había eso de ¿y esto para qué sirve? Claro. ¿Y esto para qué es? Claro, excepto en algunos pueblos que después ¿cuándo fue la cristiada? ¿30 y vuela? 1926 a 1929. Anda, bueno, excepto algunos lugares en los que el cura del pueblo estaba pero verdaderamente parado de uñas, prendido de la lámpara, diciendo que eso era cosa del demonio y que estar leyendo libros que no fueran la vida de los santos y la Biblia, que eso era pecado mortal. Y acuérdense, y me platicaron por ahí sucesos terribles, como que desorejaban a los maestros y los echaban de los pueblos. Y eran circunstancias muy cañonas. Claro. Uh-huh. Incluso tengo una conocencia de una cristera, la tía Cefe. Ok. Que era muy cañona, muy entrona y muy calzonuda. Cuando yo la conocí, ya era una viejecita dulce con su selva particular en Corona, Michoacán, cerca de Los Reyes, ya mediando hacia Tierra Caliente. Pero era una mujer que cuando iba a visitarnos a la casa allá Morelia, cuando se desprendía de su selva de guayabos, jojobos, zapotes, cafetos y cañaverales vecinos, nos iban a visitar o nosotros la visitábamos, nos platicaba cuentos y decía, ¿qué pasó, sobrinito, así, va a querer camote con leche, le gusta el caldo Mitch, el caldo de pescado, y me platicaba que había en algunos lugares gente que dejó en cavernas enterrado tesoros, y que una ocasión iba también ella con una comitiva de excursión
con una comitiva de mujeres que se les había acabado el agua y que ya habían nada más llevado, ya les quedaban galletas que se les deshacía en polvo en la boca porque no tenían agua y se estaban muriendo de sed. Y yo pensaba, bueno, esta tía Cefe, caramba, qué imprevisora, qué falta de previsión que para un día de campo no tuviera agua y galletas nada más. Ay, no, la tía, no, ya después me cayó el 20, que fue cristera. Y andaban ahí a salto de mata y trapicheando cosas para llevarles a las tropas. Y me platicó ella una ocasión que de pronto un cura, porque ella nunca se casó, ha de haber sido muy guapa la tía Cefe, porque yo la conocí así como una bruja bonita, con su cabello ralito blanco, así hasta la cintura, y siempre con su camisoncito fresco y todo eso. En el pleno significado de la palabra bruja. Sí, bruja. Mujer libre. No, bruja en cuanto a imagen, porque libre me parece que tenía su pensamiento muy respetable. Okay. Pensamiento religioso, pero cuando le hablaban de otras cosas, ella nomás decía, Okay. No sé, como que nunca tuvo una instrucción amplia, nunca salió de su selva particular, sin embargo me contó una tirada de cuentos maravillosos, de todo que después encuentro sus raíces en otros lugares del mundo, y ella no había salido más que a Guadalajara, a Morelia, una ocasión que se cayó de su puente de madera y se quebró las costillas, y allá fuimos mi mamá la atendió y mi papá la recibió en casa y a mí me contó cuentos, pero en aquella época de sus juventudes ha de haber sido muy bonita, que de repente me platicó que llegó un cura, pero corriendo, huyendo, un señor cura, un sacerdote, pásele señor cura, allá hacia el cañaveral, corra para el fondo. Y que llegaron a caballo unos del ejército, unos federales, los pelones que decían, y ella se puso en jarras, así menudita como era. Yo me estoy imaginando una imagen muy sensual y muy rica de la tía Cefe en su juventud, con su juncal figura en su cañaveral predio. Bueno, y se quedó así en jarras y dijo, ¿a dónde, señores? No, que venimos aquí persiguiendo que el cura fulano que pasó por aquí. No ha pasado nadie. No, pero ¿qué pasó? Aquí no ha pasado nadie. Y los otros tragaron camote, dieron vuelta a las riendas y se fueron por otro lado. Pero así una mujer menudita, delgadita, no alta, que se les haya puesto a los federales en jarras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tremenda. ¿Qué mujer? Qué mujer, y tenía, híjole, no, le hice un cuento. No te lo voy a platicar, sino hasta después. Pero me lo vas a contar. Y todas estas historias se las contaron o las leyó, y esa riqueza es una riqueza lo que tiene cuando una persona lee, porque es una riqueza tal que solamente una enfermedad mental te la puede quitar. Nadie más te puede quitar esa riqueza que tiene. Sí. Es vivir otra vida. Es viajar a otros lugares. Yo no conozco fuera del país, conozco algunas ciudades de Estados Unidos que he tenido la oportunidad de ir a trabajar, pero no he cruzado el charco. Chócalas. Pero hay tanta historia que leer, y no solamente de Europa, Sudamérica, África, Asia, Oceanía, hay tantas historias y tanta magia en cada lugar, que leer es una riqueza impresionante. Y aquellos que nos dan esa llave
de ese cofre del tesoro, cómo ponerles un altar. Híjole, ¿sabes cómo ponerles un altar? Si no un altar, sí desempolvarlos. Porque fíjense ustedes, señoras, señores, damas, caballeros, calabazas y chilacayotes que nos acompañamos, ese mito de los clásicos aburridos es verdaderamente ridículo, porque los clásicos reían, se divertían, tenían sinsabores, se retaban a duelo, amaban, se saltaban los balcones, se ponían hasta las trancas, se metían en mil y un cosas, o se recogían en la intimidad de sus habitaciones, de repente les daba alguna enfermedad que les dejaba al borde de la tumba. Eran humanos, sí, igualmente apasionados y maravillosos. Seguramente lo leíste o viste la película, el libro es de Humberto Eco, El nombre de la rosa. De la rosa. ¡Qué maravilla! Tanto el libro como la película, las dos son una maravilla. Sí, de veras. Eso en un lugar de monástico, de sacerdotal y de recogimiento del medievo, decir, híjole, la risa pecaminosa hay que combatirla. Pero todos tenían... Pero todos, esa sed de reír. Exacto. Esa sed de ser libres por medio del buen humor, de la risa que decía. Molière, a mí me gusta picar, sembrar alfilerazos de la inteligencia por medio del movimiento de la risa. Eso que se comparte, lo que dices tú, lo que compartimos y viajamos y nos posicionamos en una nave intemporal, como somos los cuentacuentos, que nos vamos al medievo y luego nos vamos. Tú entregas esa riqueza de manera impresionante. Pero es todo lo que... soy como un eco. Los cuentacuentos somos eco y memoria y somos parte nos enredamos en una parte de la raíz y nos trepamos en el árbol y ojeamos. Pero esa poquita riqueza que tú puedes llegar a tener, la multiplicas entre la multitud que te escucha. Sí, y fíjate, no es nada raro. Shakespeare también decía, qué buena idea para una obra de teatro. Qué maravilloso tema para un drama. Qué buena idea para una comedia. Y se apropiaba las ideas y las hacía suyas y eran un éxito en aquella época en la que desde luego un actor no podía ser enterrado en sagrado, pero sí podía ser admirado en público. Qué cosa, ¿no? Podía ser descalificada una mujer, actriz para ser representante, no podían ser actrices las mujeres, eran pecado, eran pecaminosas, era una cosa así. Así que déjenselo al más jovencito de la compañía, pero eran portavoz de la memoria de un pueblo. ¿Te acuerdas no sé si se acuerdan de esa escena maravillosa que recogió Shakespeare de un cuento y lo pone en El Mercader de Venecia, de cuando de repente resulta que Shylock, que odia a un hombre que lo ha despreciado, es que sí era una pasadez en esa época, los judíos eran despreciados, metidos en guetos, no podían tener posesiones más que lo que hicieran con el dinero, pero no podían tener muchas propiedades ni cargos, etcétera. Entonces, ¿qué hacían? Se volvían ricos, eran prestamistas, etcétera. Pero eran, así como eran solicitados, eran escupidos y repudiados. En fin, un hombre llega con Shylock, el judío, que era un muy poderoso prestamista, y le pide una gran cantidad de dinero para hacer un negocio, invertirlo, que
en mercaderías, que esas mercaderías viajen por el mundo, vender todo, bueno, el mundo conocido de esa época, y regresen para tener ganancias. Muy bien, Shylock acepta, sabiendo que hay una posibilidad de que este hombre al que tanto odia y que tiene una esposa maravillosa de nombre Porcia, no pague. Así que dice, mira, yo no quiero que me devuelvas en dinero. Si pudiera tener alguna dificultad numismática, tú lo que me vas a pagar es con 1 libra de tu carne, lo más cercana al corazón. Y este otro, el comerciante, muy atrevido, acepta, pensando que qué podría salir mal, siendo que en esa época los naufragios estaban a la orden del día. ¿Y qué creen que pasa? Pues que naufraga y se lo lleva todo la tostada, dijo Shakespeare. Así dijo Shakespeare. Oh my God, la tostada nos ha llevado. Y pácatelas. Ahí tienen entonces que el otro dice, voy a cobrar la letra de cambio de lo que me corresponde. Y la mujer Porcia, con otra amiga, que pues está buscando la forma de salvar a su marido. Y entonces Shylock llega al juicio y dicen, pero ¿por qué, Shylock? ¿Eres así? Bueno, es que ¿soy insensible acaso a los de nuestros que me hicieron? ¿Qué acaso cuando me corto no sangro? ¿Qué acaso cuando me duele algo no me quejo? Entonces, ¿cómo no he de sentir desprecio cuando ustedes me han despreciado? ¿Qué acaso soy insensible? Pues exijo cobrar mi deuda. Venga. Y el juez dice, bueno, pues sí, está todo en forma, pero 1 libra de carne cercana al corazón, sí. E inopinadamente de repente aparece un joven con su ayudante, un joven abogado, diciendo, a ver, bueno, vengo a representar al acusado y quiero revisar los papeles. Estaban tratando por todos los medios de buscar un maestro, un legislador famosísimo, pero como era muy anciano y estaba todo hasta donde Cristo perdió los clavos, no pudieron traerlo. Entonces llega el joven con su bigotillo y su bonetito y su toga. A ver, ¿puedo ver? No, sí está legal. Pero hemos conseguido un encargamento de dinero muy importante que dobla la cantidad que se te debe para ofrecértelo. ¿Lo aceptas? A ver, dice Shylock, aquí dice que se debe de pagar con dinero. Pues no, aquí dice que con 1 libra de carne, lo más cercano al corazón. Bueno, entonces me atengo a lo que dicta el documento. Muy bien, no, pues está correcto. Bueno, este hombre es un Salomón, dice Shylock, refiriéndose al abogadito, ¿no? Es un Salomón, es justo. No, pues sí es justo. Entonces, bueno, por favor, que no queda más que se disponga, que se descubra el pecho el deudor para que se cobre la deuda. No, un Salomón, un sabio este hombre, dice Shylock, muy alegre, y saca sus instrumentos. Muy bien, y el otro ya despidiéndose de la vida, cuando de pronto dice, momento. El documento dice 1 libra de carne, pero aquí no especifica nada de sangre. Si tú derramas 1 gota de sangre, no será válido el documento y estarás cometiendo una falta tú. Pero hazlo, está escrito y debes obrar de acuerdo al documento.
Y el otro ya muy acojonado, muy moscado, ya le temblaba todo. Y bueno, decide jugársela a ver si existe un milagro y dice, momento, también, si acaso llega a ser más o menos, aunque sea por el peso de un cabello de diferencia de la balanza, la libra que tú pides, también estarás rompiendo con la ley y tú serás automáticamente acusado. Bueno, entonces, yo quiero el dinero. No, señor, cóbrese. Y el otro sale echando pestes y deja ahí a todo mundo y es acusado también por intento de homicidio. En eso se basó Shakespeare para sacar una escena maravillosísima, que ahora le beso las patas. No, creo que no, porque les van a oler muy gacho. Sí, seguro que sí. Se bañaban una vez al año, pero era un maestro de las letras, un maestro de la historia, un maestro de la dramaturgia. ¿Y esos son los aburridos y entelarañaditos que tenemos? No, jamás, nunca. Y gracias a los maestros, empezando por mis padres, que me enseñaron esas historias por medio del gozo del libro. Maravilloso, maravilloso. Ojalá y no se pierda la lectura de los clásicos. Por ahí alguien decía que pues los clásicos no son para niños, son para adultos. No, pero para nada. Yo cómo disfruté a Julio Verne. Julio Verne, Salgari, ¿Cómo sigo disfrutando a Jack London, Colmillo Blanco, La llamada de la naturaleza? Me fascinan los lobos por culpa de Jack London. Y hay otros y hay muchísimos, claro. Bueno, se les llama clásico porque son antiguos, son de la época del romanticismo o ya del modernismo, ¿no? Que no nos fijemos en de qué época son, simplemente son maravillosos. Nos hacen vibrar. Viajar con el Capitán Nemo. Uy, sí. Qué maravilla. O con Jim, el pirata. La isla del tesoro. Ajá. Ay, ¿cómo se llamaba el pirata? No me acuerdo. Mala memoria. Tengo que volver a leer la isla del tesoro, pero bueno. Destapar continuamente esas y frotar esas lámparas maravillosas. Claro. Y esos tiburones que de repente sale el genio y vaya. Las lecturas no es que sean nada más infantiles o para adultos. De hecho, el tratamiento infante, adolescente es novísimo y adulto eran no tan distintas, sino más bien de acuerdo al alcance de los posibles lectores o de los posibles escuchas mayormente. Claro. Ajá. Porque no me digas que La Bella Durmiente, Caperucita Roja, los originales que fueron luego consignados en libros son muy así como muy edulcorados como lo hacemos ahora. No, y lo asumían, sí. Y lo tenían en cuenta y se divertían y se sorprendían y se maravillaban y era un momento mágico. Claro, poder tener un libro en las manos era un privilegio tan grande en un momento en el que los libros eran no tan accesibles, en un momento escogidísimos anteriormente y vaya, eran todo un acontecimiento cuando las novelas eran por entregas del siglo XIX, claro. ¿no? Eran tan esperadas, La Guerra y la Paz, todas las novelas de terror,
las novelas que surgieron con los románticos, todos dopados y festivos y dados al cual, decía, ¿qué haremos? Escribiendo el moderno Prometeo y el Frankenstein, otro Drácula, claro. y el otro cosas de vampiros y de parecidos, volvemos. Sí, claro, claro. Una época claro. en la que la intensidad sentimental, el romanticismo era asumido a todo galope. Pues qué lástima que se nos vaya el tiempo, pero ojalá y no perdamos esa riqueza que tenemos en los libros. Sí. Los libros no muerden, no sacan giotes, no aumentan el nivel de colesterol. No. Y ahorita hay muchísimas plataformas para poder seguir disfrutando. Claro, claro. ¿No? Está el libro de papel maravilloso con su fabuloso aroma. El libro de viejo, que es volver a la vida un sabio empotrado en una pared que de repente llegó. O hasta los libros electrónicos. Y los libros electrónicos y las bibliotecas electrónicas y la adquisición de ¿cómo le llaman? ¿E-books? Esos que compras en línea y puedes descargar en la tableta. Sí, en Kindle. En el Kindle. Padre. Incluso ahorita hay audiolibros que incluso si van en el carro, en el camión, pueden ponerlo y ir escuchando. Sí, señor. Ay, por favor, aquí, en este momento, por favor, tengan mucho cuidado de quién invitan. Me pueden invitar a mí para leer un audiolibro y también claro. a ti, porque resulta que hay unos que leen, pero bueno, en fin, pero sí, son oportunidades y ocasiones. Claro. Y la tecnología es así. Pues, mi querido hermano Itzihuape, que ni siquiera te presenté, pero bueno, pues ya te conocen, aquí, ya eres parte del programa. Vas a estar aquí muy seguido. Muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, una gozada. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, gente culpable de estos desaguisados tan bonitos. Gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima emisión. No se desconecten. A continuación, una emisión más de Fabiola Consentido. Para cerrar el programa, dejaremos canciones del gran guitarrista Mike Oldfield. Definitivamente es mi músico favorito. Tiene obras maestras impresionantes de música instrumental. Quizá la más famosa sean Las Campanas Tubulares. Un año después de que sacó su disco, se convirtió en la música, en la entrada, el estribillo del Exorcista. Bueno, en los 80 publicó muchos discos en donde el lado A era instrumental y el lado B muchas canciones. Él no cantaba, no tiene voz, pero escuchemos canciones de él. Recuerden, amigos, que dejar de soñar es comenzar a morir. Nunca repriman a su niño interno y dejen que les cubran los libros. El mundo necesita lectores críticos. Por favor, enamórense de la literatura y sean soñadores de letras. Must be on your way tonight. Think I knew
Despertemos del sueño de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Y gracias a todos por ser soñadores de letras.